Y esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Pavel Muñoz, asambleísta reelecto por el movimiento Unión por la Esperanza UNES. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Liz, buenos días. Un saludo para usted, pero sobre todo un abrazo, cariño sincero a la gente que nos puede ver y escuchar. Bueno, varios temas que analizar, entre ellos ya quedan pocos días para que concluya la gestión de la actual asamblea y comience pues un nuevo periodo de 4 años con nuevos integrantes, algunos rostros ya conocidos como el suyo. De manera general, ¿cómo calificaría usted estos 4 años que están por terminar? Liz, le pido que me permita empezar con una solidaridad al pueblo ecuatoriano y un rechazo tajante a las declaraciones del día de ayer del presidente de la República, que son una ofensa al pueblo ecuatoriano. En esta lógica de entre contar una anécdota o un chiste mal contado, como nos tiene acostumbrados, dice que en algún momento alguien le dijo que quisiera tener un mejor presidente y que él contestó que quisiera tener un mejor pueblo. Esa es una ofensa al pueblo ecuatoriano, así que empiezo rechazándole tajantemente y solidarizándome con el pueblo de mi país. Segundo, mi valoración es negativa, Liz. No podemos considerar que esta asamblea haya hecho un buen trabajo. Eso lastimosamente nos termina tocando de alguna u otra manera a los 137 asambleístas, pero la gente también sabe distinguir, algunos incluso por esa distinción hemos sido honrados por la confianza del pueblo ecuatoriano para repetir un periodo, pero también decía que al saber distinguir sabe que la asamblea estuvo mal manejada, que esta asamblea le dio la espalda a los principales problemas del país. Me refiero, por ejemplo, al tema del trabajo, al tema de la producción, al tema de la seguridad, a reimpulsar el crecimiento económico. La Asamblea Nacional terminó siendo, me refiero sobre todo al bloque oficialista, que es un bloque oficialista que no solamente está compuesto por Alianza País, sino también por CREO y algunos otros aliados, independientes, ¿no es cierto?, aparentemente, terminó siendo un representante del Ejecutivo y no un representante del pueblo ecuatoriano. Terminó trabajando obsecuentemente para un Ejecutivo que nunca tuvo una estrategia nacional clara y en ese sentido mi valoración de los 4 años es para esta asamblea negativa. Anhelo que la próxima dé un giro de página y pueda hacer las cosas muchísimo mejor que esta. Ahora, pero tal y como está conformada la nueva asamblea, ¿cree que esa va a ser la proyección que va a poder ser viable? Y preguntarle también, ¿no?, sobre cuáles serán el arranque que deba tener esos temas prioritarios considerando lo que queda pendiente. Por eso de aquí, que aunque le han metido el acelerador, están sesionando 2 veces al día, quedan todavía muchos temas en agenda y en carpeta. Quedan muchos temas en agenda y carpeta, efectivamente, Liz. ¿Por qué? Porque algunos fueron desatendidos. Déjeme ponerle un ejemplo. Y personal, porque es el que más conozco. Yo presenté hace más de 2 años una normativa para que se pueda, digamos, revertir e incluso resarcir el problema que se generaron sobre los famosos débitos indebidos. A los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas nos habían venido debitando en algunos casos y en muchos de ellos sin la autorización del cliente 50 centavos, 75 centavos, $1.25 sobre servicios que en muchos casos ni siquiera habían sido autorizados, ¿no es cierto? Y se hacía ese débito de manera mensual, ya sea de tarjetas de crédito o de libretas de ahorro o cuentas corrientes. Se planteó esa normativa hace más de 2 años, no se ha topado. Le quiero poner esto un ejemplo, o con esto le quiero poner un ejemplo para ver que hay temas que si no eran de interés del Ejecutivo simplemente no entraban en carpeta. Al tema de fiscalización, por ponerle otro ejemplo, 5 juicios políticos acumuló el exministro Richard Martínez, ninguno ha sido topado. Y ahora, de alguna u otra manera, está bien que sesionemos como lo estamos haciendo, prácticamente 2 veces a la semana en 2 jornadas, son jornadas largas, pero igualando una agenda que deliberadamente dejaron que se atrasara. Así que creo que está bien recuperar algo del tiempo perdido, pero eso también supone una crítica profunda de por qué dejaron que ese tiempo se pierda, ¿no es cierto?, en los meses anteriores. Y finalmente usted me preguntaba si creo que esto podrá ser revertido por la próxima asamblea. Es una buena pregunta si creo que puede ser, pero yo quiero contestarle así, debe ser. Es decir, aquí el tema tiene que ser mandatorio. Los nuevos y las nuevas 137 asambleístas que ingresamos a la asamblea debemos tener una firme convicción y en este momento le hablo a los asambleístas electos. No podemos empezar siendo los asambleístas de la asamblea del 3%, como termina esta asamblea. Debemos empezar siendo una asamblea que resuelve y que busca resolver los problemas, digamos, más inmediatos de la ciudadanía, que no sea obstruccionista del gobierno, pero que al mismo tiempo plantee líneas rojas frente a ese gobierno, en lo que sea bueno para el pueblo ecuatoriano apoyar y en lo que no oponernos democráticamente. Pero y la estrategia asambleísta también para recuperar esa confianza, porque incluso esta ha sido una asamblea que durante sus 4 años ha sido calificada negativamente, como usted bien lo reconocía, que ha perdido esa confianza por parte de los ecuatorianos, donde
en algunas voces demandan que faltó fiscalización y fiscalización incluso interna por los actos de corrupción donde han estado involucrados incluso asambleístas. Entonces, ¿cuál va a ser ahí la estrategia para poder levantar esa credibilidad hoy venida a menos? No me está preguntando, pero estoy obligado a contestarle también así, Liz. Ventajosamente en esos escándalos, ninguno de la Revolución Ciudadana ha sido señalado. Y sí, usted tiene razón. Esta asamblea, que en términos oficiales era la asamblea que iba a apoyar la famosa cirugía mayor contra la corrupción, terminó siendo la asamblea del reparto de los hospitales. Esta asamblea terminó teniendo entre sus filas asambleístas que habían pedido carnet de discapacidad sin que, esté absolutamente claro ese proceso de entrega de ese carnet. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, le critican al Estado, pero no dudan en pedir un carnet de discapacidad para beneficiarse de los beneficios tributarios, perdón la redundancia, de ese mismo Estado al que critican. Así que efectivamente, hemos acumulado estas críticas. Y cuando digo hemos acumulado, es que a pesar de que los hechos están claramente identificados en algunos asambleístas, la ciudadanía al final no hace una distinción y termina poniendo a todo en un solo saco. Esto es muy ingrato, pero lastimosamente así es la realidad política en este país. Por eso es que los 137 asambleístas nuevos que vamos a ingresar, algunos estamos repitiendo, insisto, esto me parece que no es de nuestra voluntad. Creo que esto es obligatorio, hacer todo lo que fuera necesario para elevar el nivel de debate de la Asamblea Nacional, ponernos a atender las necesidades ciudadanas y tener evidentemente un diálogo entre los asambleístas que sea productivo más que de enfrentación y confrontación. Y para eso se van a necesitar acuerdos, porque por sí sola ninguna bancada tiene una mayoría. ¿Cómo avanzan esos acuerdos? Quizás en el paso inicial, que es tratar de ver quién pudiera presidir esa asamblea. Hay 6 precandidatos de la alianza del Movimiento UNES, más bien hay 2. Pierina Correa, pese a ser la asambleísta más votada, Sofía Espina, en algún momento incluso se lo mencionó usted también como que pudiera ser una de las figuras por su partido para representar o presidir la asamblea. ¿Cómo van esas negociaciones? Algunas cosas van muy bien, pero también estando 4 años en la Asamblea Nacional, debo decirle con algo de experiencia, que las cosas se terminarán definiendo desde mi punto de vista la noche anterior. Y esto es porque los diálogos políticos continúan y los diálogos políticos siempre son avances pequeños. Esto es una suerte que se avance, pero al mismo tiempo no con la velocidad que todos quisiéramos. Entonces le debo decir que los diálogos van muy bien. De todas maneras creo que las definiciones últimas las tendremos, ¿no es cierto?, prácticamente a puertas de la instalación de la nueva asamblea el 14 de mayo. Segundo, efectivamente nosotros, usted lo conoce, Liz, y aquí quiero señalar lo que a veces es un doble rasero, ¿no? Nosotros hemos reconocido los resultados electorales, hemos saludado y felicitado al presidente electo, le hemos dicho que cuente con nosotros para lo positivo y que seremos oposición democrática para lo negativo. Donde haya afectación de derechos, donde se golpee el bolsillo de los ecuatorianos en peores circunstancias económicas, no vamos a apoyar al gobierno y nos seremos oposición democrática y respetuosa. Pero también cuando tienen que reconocer con ese mismo talante democrático que nosotros somos la bancada con mayor número de votos en la Asamblea Nacional, ahí ya empiezan a dudar, ya dicen, bueno, ¿y UNES efectivamente quiere postular a la presidencia? Claro que queremos postular a la presidencia. Somos la bancada con la mayor cantidad de votos y los 137 asambleístas tienen aspiraciones o pueden tener aspiraciones legítimas y democráticas de hacerlo. ¿Por qué no lo haríamos nosotros? Así que sí, ahí está, usted ha señalado al menos algunos nombres. Particularmente nosotros vamos con la tesis de que creemos que la Asamblea Nacional tiene que ser presidida por una mujer. Nosotros tenemos a la asambleísta nacional más votada, evidentemente esta también es una aspiración legítima, pero es más importante el concepto que los nombres al final del día para nosotros. El concepto claro es que creemos que tenemos la legitimidad para presidir esa asamblea, creemos que al frente de la asamblea tiene que estar una mujer y el nombre solo vendrá en tercer lugar cuando tengamos un consenso con las otras organizaciones políticas. Ahora, pero sobre esos consensos, si bien usted aquí ha señalado que su experiencia lo lleva a pensar que la noche anterior, el 13 de mayo, quizás ya haya una resolución más firme, se decía que han venido concretando quizás ya un acuerdo con la ID, con Pachacutic. ¿Cómo finalmente va cristalizándose eso con estos movimientos de izquierda? Mire, Liz, para tratar de ser pedagógico, yo le diría que todos los diálogos políticos terminan resumiéndose en 2 grandes alternativas.
La una alternativa, ¿no es cierto?, es apoyar al bloque de gobierno. Tiene sus pros y tiene sus contras. Para el bloque de gobierno será más fácil gobernar, pero para una oposición democrática, ¿no es cierto?, las cosas terminarían siendo más difíciles. Y la segunda opción, que también es absolutamente pertinente y sobre la cual nosotros estamos trabajando como escenario número uno, es que la mayoría legislativa esté compuesta por la foto que dieron las elecciones en la primera vuelta. ¿A qué foto me refiero, Liz? Esta es una foto más bien del progresismo y los sectores de centro-izquierda. UNES en primer lugar, la bancada de la Revolución Ciudadana; en segundo lugar Pachacuti con 27 escaños; en tercer lugar la Izquierda Democrática con 18. Y es como si esto fuera una carrera de atletismo, Liz. Cuando llegan 10 competidores, ¿no es cierto?, y el primero, el segundo y el tercero, usted así arma el podio. El primero en el primer lugar, el segundo en el segundo lugar, el tercero en el tercer lugar. Estoy diciendo una tautología, pero a ratos nos perdemos en eso. Y creemos que ahí podríamos tener más de 90 votos. Este es el segundo escenario, nosotros empujamos por este. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero creo, Liz, que para la propia prensa, para el propio gobierno, que muchas veces ha dicho necesitamos un equilibrio natural, una balanza, ¿no es cierto?, entre las funciones del Estado, tal vez aquí estamos naturalmente coincidiendo o construyendo esa balanza. Un ejecutivo con el presidente electo Guillermo Lasso a la cabeza, de tendencia más bien de derecha, versus o incluso no voy a utilizar el versus, acompañado, si usted quiere, democráticamente, en lo positivo, opositora también democráticamente y respetuosa en lo que sea negativo para el pueblo ecuatoriano, de tendencia más bien de centro-izquierda. Así que nosotros apelamos porque podamos de estos tres sectores, ¿no es cierto?, hacer la mayoría e invitar también a que a eso se sume, creo, a que a eso se sume el Partido Social Cristiano y que a eso se sumen los independientes. Cualquiera de las dos alternativas terminará siendo democrática, pros y contras en algunas de ellas, pero nosotros, entiendo que así también coincide Pachacuti y la Izquierda Democrática, apostamos porque esa mayoría progresista sea el escenario número uno. Ahora, pero se ha venido escuchando también con fuerza que UNES mantiene conversaciones muy avanzadas, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano. Mire, Liz, en la Asamblea Nacional otra cosa que he aprendido en estos 4 años es que no se puede satanizar ningún diálogo. Todos los que estamos ahí, hay algunos partidos pequeños que representan fundamentalmente espacios regionales o provinciales. Hay algunos otros partidos que somos nacionales, que tenemos la gran votación, como por ejemplo la nuestra, que se constituye con los votos de la segunda vuelta y los votos de la primera en la fuerza político-electoral más grande que tiene este país. Sería un gravísimo error que el Partido Social Cristiano no quiera conversar con nosotros, como sería un gravísimo error que nosotros no conversemos con el Partido Social Cristiano. Aquí hay que ser de un mayor talante democrático todos los ecuatorianos. Cuando yo me siento a conversar con el Partido Social Cristiano, tengo claras mis diferencias político-ideológicas, pero no me centro en ellas. Trato de encontrar los puntos que son de acuerdo, los puntos que son de consenso, ventajosamente así también lo entienden ellos, y esto tiene que pasar con Creo, con Pachacuti, con la ID. A pesar de que con Pachacuti y con la ID estamos, yo diría, en el mismo espectro de representación política, también tenemos nuestras diferencias. Pero creo que en este momento, por lo que conversábamos al inicio, Liz, sería un gravísimo error priorizar nuestras diferencias, porque lo que necesitamos en este momento es priorizar los puntos de encuentro, porque tenemos todos, creo yo, una sola prioridad: amarillo, azul y rojo, que es el país. Ahora, ese es el marco, pero no me ha contestado si ya han avanzado en esas conversaciones o no con el Partido Social Cristiano. Se han sentado juntos en la mesa a tratar de buscar más bien esos acuerdos y no marcar esas diferencias, como usted lo mencionaba. Hemos tenido un intercambio y ese intercambio ha sido productivo y hemos avanzado. Pero nosotros en esto también somos absolutamente claros y somos absolutamente honestos y sensatos. A todos. Si yo converso con Pachacuti, le digo exactamente lo mismo que le digo al Partido Social Cristiano. Nuestra primera prioridad es hacer la mayoría que la ciudadanía eligió para la Asamblea Nacional. Insisto, en ese podio así votó la gente. Primero, Unión por la Esperanza; segundo, Pachacuti; tercero, la Izquierda Democrática; cuarto, el Partido Social Cristiano. Nosotros creemos que por este equilibrio natural de funciones, ¿no es cierto?, de las tendencias representadas en ambas funciones, la ejecutiva y la legislativa, creemos que esta es la mayoría que se debería consolidar, pero evidentemente también le decimos al Partido Social Cristiano, insisto, como a Pachacuti, que siendo esa nuestra prioridad, no negamos cualquiera de las otras alternativas, así que el diálogo ha sido productivo y en todos los casos hemos avanzado. Le decía, un poquito, no tal vez en la perspectiva que todos quisiéramos, pero lo relevante y lo importante es que con todos avanzamos. Ahora, asambleísta, ¿cómo están las cosas ya al interior de UNES? Se lo pregunto porque sí
generó ciertos cuestionamientos o deja una interrogante saber si pasa algo o no a raíz de la decisión que tomara la asambleísta Sofía Espín de decir que por razones personales deja de lado el estar al frente de la coordinación del bloque. No, Liz, en lo absoluto. Nosotros hemos tenido hace 2 días aquí en la ciudad de Quito una reunión fundamentalmente, ¿no es cierto?, coloquial de nuestra segunda reunión de integración. Muchos evidentemente nos conocemos, pero no se olvide usted que venimos en este momento con una cosa muy valiosa, y es queriendo conformar un frente de centro-izquierda, un frente progresista. Por lo tanto, también hay compañeros y compañeras con las que no nos hemos conocido. Nosotros somos 49 compañeros de la bancada de UNES, estamos los 49. En esta ocasión no pudieron llegar casos contados con sus, digamos, justificaciones absolutamente claras. Esther Cuesta, por ejemplo, regresando de Europa, la compañera Mónica Palacios también todavía está preparando su viaje de Estados Unidos, compañeros que están como Carlos Zambrano con COVID, que no podía desplazarse, el caso de Joana Ortiz de Loja, que tampoco, digamos, con lo difícil que en este momento está conseguir un vuelo hacia la capital de la República. Así que estuvimos, me parece que cerca de 43 compañeros, faltaron estos casos que le digo, así que no tenemos absolutamente ningún problema. Una bancada unida, una bancada que está viendo de manera propositiva el nuevo periodo. ¿Pero por qué la asambleísta toma esta decisión? Ella ya conoce el manejo de la asamblea y asumo que por eso vieron en ella la figura para que sea la coordinadora del bloque de legisladores de UNES, pero de repente ella dice que por motivos personales, cuando ella había aceptado estar al frente, ¿no?, de esa posición. Y al ser motivos personales, Sofía nos informó eso en la reunión de bancada hace 2 días, y al ser motivos personales le dijimos que por favor trate de revalorar esa decisión y que se quedara al frente de la coordinación de bancada. Nosotros también creo que la decisión que vamos a terminar tomando, Liz, es la decisión que empezamos y que implementamos de estos 4 años. Es difícil que una bancada de 49 al final pueda tener una sola persona, digamos, en la coordinación de la bancada. Ahí hay que trabajar en equipo y eso seguramente es lo que constituyamos. La línea comunicacional es muy importante y ahí hay compañeros y compañeras que tienen más experticia en eso. La línea legal, técnica, si usted quiere, para saber analizar una ley, saber opinar una ley, saber cómo votar una ley, tiene otras experticias y ahí pueden colaborar otros compañeros. Los diálogos políticos suponen otros perfiles, así que es muy probable que nosotros en esta definición que hemos hecho en Sofía Espín, que por razones personales, como usted bien ha dicho, ha tomado esa decisión, le decía que al ser personales tampoco es que indagamos mucho, le expresamos nuestro respeto a esas decisiones personales, pero también hacia el 14 es muy probable que nosotros tengamos a alguien a la cabeza, sí, pero que en realidad represente un equipo de coordinación como lo hemos venido haciendo en estos 4 años que estamos cerrando de legislatura. ¿Todavía no está definida quién sería entonces la persona a cargo de la coordinación del bloque? No, de hecho esta decisión la vamos a dejar seguramente para el 12-13. Es altamente probable que nosotros, entre otras cosas por los trámites que hay que hacer para poder tener todo a punto para la sesión del 14, nos reunamos esos 2 días de manera intensiva aquí y en esos 2 días seguramente entre el 12 y el 14 estaremos definiendo ese equipo de coordinación y quién hará cabeza de ese equipo de coordinación. Ahora, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente no quiero dejar de preguntarle, una vez que ella dio a conocer esa noticia, comenzaron a pronunciarse en redes sociales mensajes de solidaridad y de reconocimiento a su trabajo, y esto me hace preguntarle si es que no tiene que ver en algo esta postura o el hecho de que ella y Pirina Correa sean las 2 precandidatas por UNES para ir como candidata a presidir la Asamblea Nacional. Usted decía hace momentos que creen que debe ser una mujer y entonces sería una de las 2 figuras quien postularía para alcanzar la presidencia de la Asamblea. ¿Podría tener algo que ver con eso, quizás en cuanto a sumar apoyos al interior de UNES? 2 respuestas rápidas también. El hecho de que nosotros creamos que sea una mujer, claro, abre las posibilidades para que sea Pirina, para que sea Sofía. Pero cuidado, Liz, nosotros somos la única bancada que tiene 51% de representación de mujeres y 49% de representación de hombres. Así que ahí sí se nos puede ir el programa, porque les puedo listar al menos unos 24 nombres, ¿no es cierto?, de mujeres, todas muy competentes, todas con el aval para poder presidir la Asamblea Nacional de parte nuestra. Así que muy bien por Pirina, muy bien por Sofía, pero tenemos Paola Cabezas, tenemos, bueno, no me haga mencionar, insisto, porque se nos va el programa y no quiero ser ingrato con ninguna de mis compañeras.
Todas mis compañeras electas tienen méritos de sobra para poder presidir la Asamblea Nacional. Y lo otro, decirle que no hilen mucho, digamos, ahí las razones personales de Sofía no hemos indagado mucho, las respetamos, pero no hay que hilar mucho, estamos absolutamente bien como bancada, nuestra prioridad en este momento, teniendo unidad hacia adentro, es los diálogos hacia afuera, así que esa es nuestra prioridad. No hilemos mucho de si hay alguna suspicacia o que tenga que ver con su posible postulación a la presidencia de la Asamblea. No, si fuera así, insisto, todas mis compañeras y todos mis compañeros estamos en el legítimo derecho de aspirarlo y creo que tenemos una asamblea, una bancada muy competente donde cualquiera de ellos, pero fundamentalmente de ellas, puede postular a ese cargo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Que tenga un buen día. Usted también, gracias.